Hoy continuamos con... Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con lo que significa en la teoría de errores el error por redondeo. Como habíamos visto en la última clase, habíamos visto los errores por sus características, los errores relativos, el porcentual, el concepto de error exacto, absoluto, el porcentual, el relativo. Bien, ahora vamos a ver los errores que se producen en tiempo de ejecución. Habíamos hablado de los errores por su procedencia, que son los errores inherentes, o sea, que nacen junto con los datos y que este es el tipo de error que siempre hay que tener cuidado por muchas cosas. Pero ahora vamos a ver lo que significa error por redondeo. El redondeo es el que se produce en tiempo de ejecución, es decir, cuando se hace el tratamiento de datos. Antes de empezar con lo que significa este tipo de error que se encuentra en los datos, en el procesar de datos, vamos a ver cómo almacena un computador un número. Nosotros, por ejemplo, tenemos cualquier número, un número real cualquiera, cuyo formato generalmente puede ser este. Normalmente utilizamos así una parte entera y una parte fraccionada. Es un número real cualquiera. El computador almacena en lo que se llama la aritmética del punto flotante, o sea, guarda el número como una fracción seguido de una base y un exponente. En la notación científica es algo muy similar, lo almacena de esta manera. Miren este otro número, por ejemplo, lo volvió una fracción por una base y elevado al cubo. A esto se le llama mantisa. A esto se le llama base del sistema de números y esto se le llama exponente. Debemos recordar que legalmente el computador guarda en sistema de números de base binaria. Nosotros, como manejamos mejor el sistema de base 10, vamos a homologar o vamos a indicar de que vamos a trabajar en base 10 con la particular característica de que los efectos que produce el redondeo son los mismos, tanto en binario como en decimal. Por lo tanto, es más conveniente estudiar bajo el sistema de números base 10, aunque, repito, legalmente debería trabajarse en binario, pero nosotros utilizamos mejor el sistema de base 10 y lo vamos a hacer en base 10. Como ustedes han visto entonces, cualquier número, incluso miren esta fracción, se convierte en esta otra fracción, seguido de su base y de su exponente. A esto, repito, se lo llama mantisa, base del sistema de números, y esto es exponente. Entonces, cualquier número real lo puedo representar de esta manera. X es igual a F, que sería la mantisa, por 10 elevado a la N. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar una operación aritmética? ¿Qué pasa cuando quiero sumar dos números? Cuando, por ejemplo, se quiere sumar o realizar cualquier operación aritmética entre dos números normalizados en punto flotante, aquí, por ejemplo, este es su mantisa, es su base y este es su exponente. Aquí también tiene su mantisa, su base y su exponente. Los dos están normalizados. Pero cuando quiero utilizar la suma, la regla dice que los dos deben tener la misma significación. ¿Qué significa eso? Que el de menor significación, el de menor exponente, tiene que ajustarse al de mayor exponente, como vemos a continuación aquí. Y recién ejecutar la suma.
Este sería el resultado. Pero el resultado también tiene que tener las mismas características de los números originales. Digo características, no las mismas cantidades, que sería un absurdo, ¿verdad? Debe tener igual 4 dígitos, porque aquí está, si son 4 dígitos, aquí también tiene que estar con 4 dígitos. Por 10 elevado al cubo, por su mayor exponente, más. Pero aquí tengo un remanente, algo que me sobra. La pregunta es, ¿qué hago con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, aquí interviene lo que significa el redondeo. Aquí, por ejemplo, el número que hemos obtenido, podemos representar de forma ya literal esto. F de y va a ser la mantisa, 10 la base del sistema y e el exponente. Y esto también puede ser representado por un g de y, que va a ser otra mantisa, porque es una mantisa, y por 10 elevado a la e menos t. Sí, este menos 1 sale de e menos t, o sea, 3 menos 4. 3 es el exponente y 4 el número de dígitos decimales, e menos t. De ahí ha salido el menos 1. Entonces, ahora puedo representar el resultado de una operación aritmética. Entonces, en nuestro análisis, vamos a ver, por ejemplo, cuál es el valor más grande que puede tener f de y. Si nos damos cuenta, f de y, el valor más grande, volviendo atrás, el valor más grande de la mantisa nunca va a ser mayor que 1. Porque si es mayor que 1, el punto se corre. Ni nunca va a ser menor que 0,1, porque miren, esto es menor que 0,1, pero sin embargo el punto decimal se corrió. Por eso se dice punto flotante. Entonces, aquí estamos viendo que f de y siempre va a ser menor que 1 en valor absoluto y mayor o igual que un décimo. ¿Y qué va a pasar con g de y? Este valor, si no hubiéramos tenido que ajustar, hubiera sido 0. Entonces g de y va a ser mayor o igual a 0. Y nunca va a ser mayor que 1, porque si fuera 1, recorre el punto, como habíamos dicho anteriormente. Entonces g de y va a ser menor que 1. Ya tenemos las características principales de las respuestas de estos números. Bien, sigamos analizando. Ahora les decía, ¿qué voy a hacer con g de y? ¿Qué destino le voy a dar a esto? Porque yo al fin y al cabo me quiero quedar con un formato parecido a este, no todo esto. Entonces, ¿qué hago con esto? Entonces, aquí vienen las reglas, los diferentes tipos de redondeo. Hay 2 tipos de redondeo que hasta el momento se ha trabajado. El redondeo truncado y el redondeo simétrico. ¿En qué consiste el redondeo truncado? No tiene en cuenta g de y, es decir, lo elimina completamente sin importar su valor. En este caso, para evaluar el máximo error relativo debido al redondeo truncado, se deberá tomar en cuenta como valor máximo g de y igual 1 y f de y 0,1. Voy a calcular el error relativo. El error relativo es igual a g de y, que este es el error absoluto, por 10 elevado a e menos t, sobre el valor f de y por 10 elevado a e, que es el valor aproximado, el resultado. Si g de y va a ser 1 y f de y va a ser 0,1, entonces me dice que es 1 por 10 a la menos t más 1. Ese es el máximo error relativo debido al redondeo truncado. Ahora analicemos debido al redondeo simétrico. ¿Qué hace el redondeo simétrico? Si g de y es menor que un medio, o sea 0,5, o sea, me estoy refiriendo a este valor. Si esto es menor que 0,5, dice, el error absoluto es este, 0,5 por 10 a la menos t. Si g de y es menor que un medio, entonces e de y va a ser 1 menos g de y. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Por ejemplo, aquí, el redondeo que ustedes conocen, ¿qué hacen? Como este punto es valor mayor que 5, le agregan 1, le ponen 77 y lo borran esto, ¿verdad? Ese es el redondeo que ustedes hacen. Aquí lo que estamos analizando es las consecuencias que eso tiene de lo que hacían ustedes mecánicamente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a dar la explicación qué consecuencias tiene ese tipo de redondeo. Entonces, ustedes, cuando quieren redondear este valor, como es mayor a 0,5, le aumentan 1 y lo eliminan, ¿verdad? ¿Y cuánto de error estaría arrastrando?
entonces estaré arrastrando 1 menos g de y. Porque si 0,6 va a ser 0,4, por ejemplo. Es el error que va a haber. En ninguno de los dos casos va a ser mayor que 0,5. ¿Sí? En ninguno de los dos casos el error, estos dos errores, va a ser mayor a 0,5. Por lo tanto, el error relativo, ¿a qué será igual? A g de y, el valor absoluto de g de y por f de y por 10 elevado a la e. Sabemos que g de y nunca va a ser mayor que 0,5 por 10 y f de y siempre va a ser 0,1, no puede ser menor. Entonces, esto dividido entre esto da 0,5 por 10 a la menos t más 1. Ese es el máximo error relativo. Si yo comparo con el máximo error relativo debido al redondeo truncado, esto es 1. Y el que acabamos de obtener es 0,5. Por lo tanto, el redondeo simétrico es más eficiente que el redondeo truncado. Por esa es la razón que actualmente nosotros hacemos redondeo simétrico. Eso era lo que quería, digamos, que ustedes recuerden. Y también deben recordar esto, las 3 reglas del redondeo simétrico. Todos los dígitos después del último dígito significativo permanecen iguales si el próximo dígito es menor que 5. Sí. Como les había hecho este ejemplo, por ejemplo, si esto fuera 33, por ejemplo, mi número definitivamente sería 0,1976 por 10 al cubo, nada más. Eso es lo que dice la regla. Ahora, se añade un último dígito significativo si el próximo dígito es mayor que 5. Nuevamente recurso aquí. Cuando redondee y me quede con un solo número, esto va a ser 0,1976, porque esto es mayor que 0,5. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si el primer dígito suprimido es igual a 5, se aumenta una unidad a la última cifra conservada si este es impar. Y si no, se modifica si es par. Pues si es impar, se aumenta 1. Y si es par, no se aumenta nada. Si el último dígito es 5, igual a 5. En el caso de computadoras estándar, la regla 3 se agrega a la regla 2. O sea, esta regla 3 no existe en las computadoras. Se agrega, o sea, dice, se añade un dígito al último dígito significativo si el próximo dígito es mayor o igual que 5. Entonces se elimina la regla 3. Con estos dos modificados, la segunda regla funciona el redondeo simétrico en las computadoras estándar. Bien, pero ahora debemos ver la propagación del error. ¿Qué significa la propagación del error? Hemos visto que existe un error, y el error por redondeo simétrico, en este caso vamos a ser producto de cada operación aritmética. Hago una operación aritmética y debo redondear para realizar el próximo cálculo. Hago una operación aritmética y debo redondear para realizar el próximo cálculo. Esa es la forma como trabaja la máquina. Entonces, nosotros debemos averiguar para cada una de las operaciones aritméticas cómo realmente trabaja o son las fórmulas de los errores absolutos y relativos. Veamos entonces qué pasa con la suma y la resta. Si tengo dos números, x y y, números exactos, y x asterisco y y asterisco, los números aproximados, entonces x es igual, el valor exacto es igual al valor aproximado más el error absoluto de x, el y es igual a y aproximado por el error absoluto de y. Si sumo ambos miembros y separo los errores absolutos, se dice que el error absoluto de la suma es igual a la suma de los valores absolutos individuales. La resta, igual. En vez de más, es menos. Nada más. También podemos ver la multiplicación y división. En el caso de la multiplicación es igual al valor aproximado de x por el error absoluto de y, más el valor aproximado de y por el error absoluto de x, intercalado. ¿Qué pasa en el caso de la división? Es igual al error absoluto de x dividido entre el valor aproximado de y, menos x por el error absoluto de y sobre y elevado al cuadrado del valor aproximado.
Estas fórmulas vienen ya directamente deducidas y la demostración, si es que a alguien le interesa, le puedo proporcionar toda la información que necesita. Lo único que tienes que es pedirme al final de la clase toda esa información, yo se los voy a entregar para el que quiera investigar y profundizar sobre este tema. Para nosotros es suficiente tener las fórmulas. Por ahora, con estas fórmulas ya deducidas, entonces puedo calcular los errores relativos, que es lo que nos interesa. El error relativo de la suma entonces va a ser igual al valor aproximado dividido entre la suma de los valores aproximados por el error absoluto individual o el error relativo individual, más el segundo valor aproximado dividido entre la suma de los aproximados por el error absoluto del segundo elemento. La resta es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que en vez de más se resta, nada más. La multiplicación es igual a la suma de los errores absolutos de cada uno de los elementos que intervienen. Miren ustedes, el error relativo de X y el error relativo de Y. Simple. La división, en vez de sumarse, se restan. El error absoluto de X o el relativo de X menos el error relativo de Y. Bien, estas fórmulas es importante que nosotros tengamos en cuenta, especialmente cuando se tratan de números que vamos a operar. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo una expresión aritmética. Se supone que los números son exactos. ¿Sí? Repito, los números son exactos. Por lo tanto, no tienen errores inherentes. Entonces, dice que vamos a realizar esta operación aritmética. Lo primero que debo hacer es la suma. Entonces, el error relativo de la suma es igual a el primer valor aproximado dividido entre la suma de los aproximados por el error relativo de X, más el segundo elemento dividido entre la suma de los aproximados por el error relativo de Y. Ahora bien, más R1. ¿Qué es R1? R1 es el error por redondeo. Ahora, aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Estos son iguales a 0. ¿Por qué son iguales a 0? Porque hemos dicho que son valores exactos y no tienen errores inherentes. Entonces, el único error que se va a producir va a ser cuando ejecute la suma. Y el error R1 va a ser vamos a representar por el máximo error relativo de la suma del R1. Aquí es igual R1 a 0,5 por 10 a la menos t más 1. ¿De dónde he sacado eso? Si ustedes se recuerdan, lo he sacado cuando estábamos deduciendo acá. 0,5 por 10 a la menos t más 1. Es de ahí que he sacado eso. Entonces, de ahí que R1 es 0,5 por 10 a la menos t más 1. Bien, pero ahora me falta multiplicar por 7. Cuando se multiplique es igual a la suma de los errores relativos de los que intervienen, o sea, el error relativo de este valor más el error relativo de Z. Entonces, nosotros hacemos esa operación, vuelvo a copiar esto que ya hemos deducido, más el error absoluto de Z, porque es más, y más un segundo RM. Hemos dicho que esto vale 0, ¿no? Y es un RM, esto vale 0 también acá. Esto también vale 0, porque es un valor exacto. Entonces, y esto vale un R, y este vale otro R, son dos Rs. 5 por 10, 1 por 10 a la menos t más 1. Este sería el máximo error relativo con respecto a esa operación aritmética. Algo muy simple, pero muy deductivo.
Pero ahora a continuación vamos a ver algo aún más interesante, que es cómo los errores se propagan a través de 3 ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver este. Y quiero que ustedes, a partir de este momento, tengan a la mano una hoja de papel y un lápiz, porque van a realizar unos cálculos ni bien yo se los diga. Vamos a analizar 3 ejemplos. Vamos a sumar 10 números normalizados con APF, este conjunto de números, que está ordenado de menor a mayor. Vamos a sumar de menor a mayor, vamos a sumar de mayor a menor, y luego vamos a sacar el resultado exacto, que es la suma de todos estos números, sin redondear. Porque el primer ejemplo, de menor a mayor, voy a hacer utilizando APF, o sea, aritmética de punto flotante. Luego, para sumar de mayor a menor, también voy a utilizar APF. Y finalmente voy a utilizar todos los decimales sin redondear, y voy a ver cuál de ellos se aproxima al valor exacto. El valor exacto va a ser considerado aquel que ha sido sumado con todos sus dígitos decimales sin redondear. Bien, entonces, ¿cómo se va a realizar? Se va a realizar un cálculo secuencial. Voy a tomar 2 números, los voy a sumar, voy a igualar potencias, luego de sumar voy a redondear para proseguir con los próximos cálculos y así sucesivamente hasta el último. Debemos recordar que el número de dígitos decimales es t igual 4. Bien, si ustedes se dan cuenta, estoy tomando estos 2 números para sumarlos. Tienen la misma significación, no hay ningún ajuste, puedo sumarlos tranquilamente. Y aquí está la suma y su respuesta es esta. El próximo número que voy a sumar es este. Está elevado a la 1. Por lo tanto, el último resultado debo ajustarlo. Y recién sumarlo. Aquí tengo la respuesta. Este tiene 5 dígitos. Solamente tiene que quedar 4 dígitos. Tengo que redondear. Como es menor a 5, se elimina. Entonces era 0,3275. Próximo número es 0,7259. Tiene la misma significación, se suma directamente y me sale esta respuesta. Pero esto ya no está en punto flotante. Debo verlo en punto flotante. Pero tiene 5 dígitos. El último dígito es 4. No puedo, lo elimino simplemente porque no es mayor o igual a 5. Entonces queda 1053 por 10 al cuadrado. Continúo. La última respuesta es esta. El otro número es este. Está elevado al cuadrado, por lo tanto tiene la misma significación, suma. El próximo número es este. También tiene la misma significación, suma. Y el otro número es al cubo. Aquí ya no puedo sumarlo tranquilamente. Debo ajustar este número. Entonces, ajusto. Sumo. Como este es 0, entonces queda 0,3056 por 10 al cubo. El próximo número es al cubo. La misma significación. Lo sumo, no tengo ningún problema. Esta respuesta es esta. Ahora, el próximo número es este. Pero como está elevado al cubo, debo ajustarlo. Por lo tanto, ajusto y sumo. Y esta es la respuesta. El próximo número, aquí debo redondear. Miren ustedes, este es 9, es mayor a 5, entonces ahora se vuelve 2 por 10 a la cuarta. Y finalmente el último número, que es este, que es elevado a la cuarta, no tengo nada que ajustar, sumo directamente y mi respuesta es esta. Esta es la respuesta de sumar de menor a mayor. Señores, hace un momento les he pedido que ustedes hagan la suma, porque debemos discutir
por qué hay diferencias, si es que hay diferencias. ¿Sí? Hagan este mismo proceso, pero ahora este proceso se ha hecho con este, luego con este, luego con este, luego con este y así hasta llegar al último. Ahora quiero que hagan este con este, luego con este, luego con este, luego con este, hasta terminar. Y obtener un resultado muy parecido al que hemos obtenido acá. Solamente que, como vuelvo a repetir, ha sido al revés. Entonces, empiecen a trabajar, señores. Mientras tanto, yo voy a terminar con esta reunión y voy a empezar con otra, para que no nos quede truncado, la clase. Ustedes, mientras trabajan, yo voy a terminar con esta reunión y en 2 minutos volvemos. Ustedes sigan trabajando mientras tanto. Con el debido permiso de ustedes, me voy a retirar para volver a entrar con una nueva reunión. La